Comenzar, pues primero que nada, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Paola Gutiérrez Heraldes. Soy alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina. En esta ocasión vengo a hablarles sobre el sistema digestivo, intestino anterior, de la materia de embriología, impartida por el doctor Gabriel López López. Ok, primero que nada me pareció importante hablar sobre generalidades del sistema digestivo, ya que voy a comenzar con este tema. Además que tengo que comenzar de inicio con las generalidades y otros apartados para poder entender mi tema. Bueno, ¿qué es el sistema digestivo? Pues el sistema digestivo es el conjunto de órganos que procesan los alimentos, los líquidos y así los descomponen en sustancias que el cuerpo puede usar como fuentes de energía para el crecimiento o para la reparación de tejidos. ¿Cómo se constituye este? Pues desde un punto de vista estructural podemos dividirlo en dos elementos, que sería el tubo digestivo y las glándulas anexas. Estos incluyen la boca, la faringe o garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Ok. El embrión a los 14 días de gestación tiene forma de disco embrionario y este está formado por la cavidad amniótica, pues aquí están señalados, el amnios, la placa neural del disco embrionario, el saco vitelino y el alantoides. Ok, divisiones del tubo intestinal. Pues las divisiones del tubo intestinal son en 4, que serían el intestino faríngeo, el intestino anterior, el intestino medio y por último el posterior. Ok, mesenterios. Antes de empezar a describir las demás cosas, primero quiero describir a qué dan origen estos intestinos, porque es importante conocer que el tubo intestinal se haya suspendido en la pared corporal por medio de mesenterios. Cuando ocurre el pliegue del embrión, el intestino primitivo queda suspendido en la cavidad corporal por dos hojas de mesodermo esplácnico que se conocen como mesenterios o mesos. Estos van a ser capas dobles de peritoneo que envuelven a un órgano. Si estos los conectan con las paredes del cuerpo, si se conectan con las paredes del cuerpo, se dice que estos órganos son intraperitoneales, mientras que los que se encuentran descansando en la pared corporal posterior y están recubiertos por peritoneo en su superficie anterior, se le considera como retroperitoneales. Un ejemplo de los intraperitoneales sería el estómago, y de los retroperitoneales serían los riñones. Okay. Hacia la quinta semana se forman dos mesenterios, que sería uno anterior o ventral, que deriva del septum transverso y existe solamente en la región de la parte terminal del esófago, del estómago y la porción superior del duodeno, y uno posterior o dorsal. Este es el más desarrollado y se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino. En gran parte el intestino primitivo ventral se degenera y queda así suspendido solo por el mesenterio dorsal. Por ejemplo, en esta imagen de los mesos podemos decir que sus nombres derivan a partir de la región con la que se relacionan, como por ejemplo el mesogastrio dorsal, que está por la parte del estómago, el mesoduodeno dorsal, que está por parte del duodeno, el mesocolon dorsal, que por parte del colon, y entre otros. Okay. Ahora sí voy a hablar sobre el pliegue cefálico caudal del embrión. Bueno, como consecuencia de este y del lateral del embrión, que voy a hablar posterior a este, una porción del endodermo derivado de la gastrulación, pues que la gastrulación es el proceso mediante el cual se forma un embrión trilaminar, se incorpora al embrión para así formar el intestino primitivo. El saco vitelino, que es un anexo membranoso adosado al embrión porque pues está fuera de este, provee de nutrientes y oxígeno a la vez que elimina desechos metabólicos. Y el alantoides, que es una membrana que está pegada junto con este, que es una membrana extraembrionaria originada como una extensión o evaginación del tubo digestivo primitivo del endodermo del embrión. Estos dos en conjunto
hacen esas funciones y están fuera del embrión. La relación entre estos, que serían el saco vitelino y el alantoides, se debe a que el saco vitelino se ubica ventralmente al embrión y desde su región caudal se genera una vaginación digitiforme que corresponde al alantoides. Esto quiere decir que cuando el saco vitelino reduce su tamaño, el alantoides aumenta el suyo. Este plegamiento podemos decir que comienza por el crecimiento acelerado del tubo neural, que se encuentra en esta parte de arriba y en la siguiente imagen la vamos a poder ver. A nivel cefálico, el eje de rotación va a ser del mesodermo nasal, a nivel caudal, el nódulo primitivo. Aquí cefálico y acá caudal. Además que el saco vitelino tiene una porción que se relaciona con el extremo cefálico del embrión y una que se relaciona con el extremo caudal. Y estas partes serán las que se van a incorporar al embrión con el pliegue del mismo. Es así como el saco vitelino se incorpora al extremo cefálico y caudal del embrión, donde en el extremo cefálico es donde se forma el intestino primitivo anterior. Y pues el intestino primitivo anterior se comunica con el intestino medio a través de un portal intestinal anterior. Ahora sí, posterior al pliegue cefalocaudal del embrión ocurre el pliegue lateral. Este se inicia con el crecimiento de las somitas, pues las somitas son bloques independientes del mesodermo paraxial que están ubicados a los costados del tubo neural. Aquí, en esta parte de aquí se pueden ver. Y pues esto sucede en el eje transversal del embrión, que parte del saco vitelino se incorpora en este caso al intestino medio, como podemos ver aquí. Esto hace que los pliegues laterales se vayan acercando a la línea media y se forme el conducto ónfalo-mesentérico que aparece aproximadamente a la cuarta semana, para así terminar de darle una forma tubular al embrión que anteriormente era plana. Ok, modificación del saco vitelino. Pues en resumen de lo que yo les acabo de hablar en este momento, pues en esta imagen podemos ver cómo se forma el intestino primitivo ya a grandes rasgos. Por ejemplo, el intestino anterior corresponde a sacos ciegos formados por el intestino primitivo en las regiones cefálicas y caudales, respectivamente. Cuando ocurre el plegamiento cefálico caudal, se forma el intestino anterior y las otras dos porciones. Y pues cuando ocurre el pliegue lateral, la comunicación se estrecha y se forma el conducto ónfalo-mesentérico que vemos aquí y el saco vitelino definitivo que está en esta parte de aquí. Y pues como resultado de todo lo que acabo de mencionar, obtendremos la estructura tubular que sería el intestino primitivo. Ok, en el desarrollo del intestino primitivo y sus derivados generalmente se puede analizar en 4 secciones. La primera, que es el intestino faríngeo o faringe, que se extiende desde la membrana orofaringea hasta el divertículo respiratorio, y estos forman parte del intestino anterior. Esta sección es en particular importante para el desarrollo de la cabeza y el cuello. El segundo sería que el resto del intestino anterior, que no mencioné, se ubica en una posición caudal al tubo faríngeo y este se extiende hasta la vaginación hepática. Y pues las otras 2 secciones que pertenecen a los demás intestinos que serán comentados por mis compañeros posteriormente. Ok, ahora para empezar con los derivados del intestino anterior, primero me gustaría hablar sobre la constitución de este y en qué se divide. Se divide en un tubo digestivo, que es el tubo largo de órganos que se extiende desde la boca al ano, y sus glándulas anexas u órganos. Por ejemplo, aquí está el sistema digestivo, tubo digestivo y glándulas anexas. En el tubo digestivo me pareció buena idea poner sobre las túnicas, hablando sobre la histológicamente, que serían estas de aquí, y pues las glándulas anexas, que voy a hablar ahorita en la siguiente diapositiva. Ok, el esófago. Pues cuando el embrión tiene alrededor de 4 semanas,
El divertículo respiratorio tiene una yema pulmonar que aparece en la pared ventral del intestino anterior, en el límite con el intestino faríngeo. El tabique traqueoesofágico separa en forma gradual este divertículo de la porción dorsal del intestino anterior. De este modo, el intestino anterior se divide en una porción ventral, el primordio respiratorio y una dorsal que sería el esófago. Del estómago, pues su desarrollo inicia a partir del intestino anterior en la cuarta semana, a manera de una dilatación fusiforme con gran cercanía al divertículo respiratorio en la región torácica primitiva. Otro órgano sería el duodeno, que este comienza su desarrollo a la cuarta semana a partir de la parte caudal del intestino primitivo anterior, la parte craneal del intestino primitivo medio y el mesénquima espláncnico asociado a estas partes del intestino primitivo. El desarrollo del hígado y del aparato biliar. Pues el hígado, la vesícula biliar y las vías biliares se originan a partir de una vaginación ventral, el divertículo hepático, en la parte distal del intestino primitivo anterior al comienzo de la cuarta semana. A la mitad de la tercera semana aparece una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior, denominada yema hepática, como ya la mencioné anteriormente, que esta está formada por células de rápida proliferación que penetran en el septum transverso. Mientras estas células siguen introduciéndose, la comunicación entre la yema hepática y el intestino anterior se estrecha, formando el conducto colédoco. El siguiente sería el páncreas. Este se desarrolla entre las capas del mesenterio desde las yemas pancreáticas, dorsal y ventral del endodermo, que se originan a partir del extremo caudal del intestino primitivo anterior. Ahora me gustaría hacerle unas preguntas a mis compañeros por si alguien quiere participar. La primera pregunta sería: ¿en cuántas partes se divide el tubo intestinal? ¿Yo lo puedo contestar? Sí. En 4. Faringio, anterior, medio y creo que inferior. O posterior. El faringio anterior, el medio y el posterior. ¿Ok? La siguiente pregunta: ¿cuáles son los órganos que se derivan del intestino anterior? ¿Te puedo contestar yo? Sí. Ok. Son el esófago, el estómago y una porción del duodeno. Así es. Pues el estómago, el esófago y pues aquí más detallado que es la primera porción y mitad superior de la segunda porción del duodeno. Pero sí, duodeno. Ahora sí, Camila. Ok. ¿Cuáles son las glándulas anexas del intestino anterior? Sería páncreas, hígado y la vesícula. Y la vesícula biliar. Así es. Y pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estas son mis bibliografías que serían del libro Lachman y el Moore.